Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles del enfriamiento de la economía mundial. Polémico acuerdo en Ecuador para enfrentar la crisis de inseguridad. En China, la empresa de coches eléctricos BYD desafía a Tesla. Les ofrecemos también los detalles del arresto en Turquía del principal opositor a Erdogan. Repasamos las claves del fin de la tregua en el conflicto de Oriente Medio. Y hacemos parada en África para hablarles de las relaciones entre República Democrática del Congo y Ruanda, porque el M23 no acata el intento de alto el fuego. Comenzamos este repaso informativo hablándoles de los datos que ha proporcionado la OCDE, quien ha revisado a la baja sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía mundial para el presente año. En concreto, calcula que el Producto Interior Bruto mundial se desacelerará hasta el 3,1%, 2 décimas menos respecto a las anteriores previsiones. En el informe Perspectivas Económicas Provisionales, publicado esta semana, el organismo enfatiza su preocupación por la fragmentación del comercio mundial como consecuencia de la imposición de medidas proteccionistas. La OCDE ha recortado en 2 décimas el crecimiento esperado en Estados Unidos hasta el 2,2%. La revisión a la baja de las estimaciones ha sido especialmente intensa en el caso de Canadá y México, dos de los países más afectados por la agresiva política comercial adoptada por Donald Trump. En el caso de Canadá, la institución ha reducido más de la mitad el ritmo de crecimiento hasta el 0,7%. Por su parte, la imposición de aranceles podría provocar una contracción de la economía mexicana cercana al 1,3%. Asimismo, ha incrementado en 3 décimas las previsiones sobre la inflación del conjunto de los países pertenecientes al G20 hasta el 3,8%, un aumento de precios que podría provocar cambios en la política monetaria adoptada por los principales bancos centrales. Por otra parte, la OCDE insta a los países a implementar medidas fiscales que refuercen la sostenibilidad de la deuda pública y permitan además tener un mayor margen ante posibles shocks futuros. Ponemos el foco ahora en Ecuador para hablarles del polémico acuerdo para enfrentar la crisis de inseguridad. En un intento por frenar la alarmante escalada de violencia, el presidente Daniel Noboa anunció una alianza estratégica con Eric Prince, fundador de la polémica empresa de seguridad Blackwater. La colaboración busca reforzar las capacidades del país en la lucha contra el narcotráfico y proteger el espacio marítimo ante la pesca ilegal. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los términos del acuerdo, sumada al historial de Prince, cuya empresa estuvo implicada en la muerte de 17 civiles en Irak en 2007, ha generado un fuerte rechazo por parte de expertos en seguridad y miembros retirados de las Fuerzas Armadas, quienes advierten sobre los riesgos de privatizar la seguridad pública y ceder funciones sensibles a actores externos. Ecuador atraviesa una crisis sin precedentes en materia de seguridad, con una tasa de 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, lidera el ranking de violencia en América Latina. Solo durante el primer trimestre del mandato de Noboa se contabilizaron cerca de 2.000 muertes violentas, cifra que para la oposición refleja la incapacidad del Estado para contener el poder de las mafias locales asociadas a cárteles internacionales del narcotráfico. En este contexto, Noboa, quien busca la reelección, ha defendido la necesidad de apoyo extranjero como vía urgente para restablecer el control territorial. Nos vamos hasta China para hablarles del desafío a Tesla de la empresa de coches eléctricos BYD, quien presentó la pasada semana la Super e-Platform, un nuevo sistema de carga de baterías capaz de aumentar la autonomía en unos 470 kilómetros en 5 minutos, una fracción del tiempo que tarda un Tesla en hacerlo. Los responsables de la empresa china han anunciado que comenzarán a comercializarla el mes que viene en China, donde planean construir más de 4.000 estaciones de carga, similar a la que tiene Tesla instalada en Europa. Además, BYD asegura haber desarrollado una tecnología de carga compatible con las estaciones de carga públicas, lo que permite su instalación en distintas ubicaciones. Se trata de una diferencia sustancial con los servicios que ofrece el hasta el momento líder del mercado, Tesla, cuyos supercargadores alcanzan una autonomía menor en un tiempo de carga mayor. La empresa china, que acumula un crecimiento del 46% en bolsa este año, recientemente ha recaudado casi 6.000 millones de dólares para financiar sus planes de expansión mundial. El último avance en baterías se produce tras el lanzamiento el pasado mes de febrero de un nuevo sistema de asistencia a la conducción conocido como Ojo de Dios, incluido de forma gratuita en sus modelos.
El año pasado la compañía china ya quitó el título a Tesla como el mayor fabricante de vehículos del mundo, unos avances que contrastan con el mal momento que atraviesa su competidor estadounidense. La compañía de Elon Musk ha perdido un 50% de su valor en bolsa en los últimos 3 meses y las ventas en Europa se han desplomado como consecuencia de los vínculos del empresario con el gobierno de Donald Trump. No obstante, el liderazgo de BYD podría ponerse en cuestión como consecuencia del aumento de las barreras comerciales y la preocupación de Occidente por los riesgos para la seguridad nacional que supone el uso de tecnología china. En Turquía, la policía detuvo el pasado 19 de marzo al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, considerado el principal adversario político de Recep Tayyip Erdogan. El CHP, segundo partido de Turquía, celebró el domingo 23 de marzo las elecciones primarias en todo el país para designar a İmamoğlu candidato presidencial de cara a los comicios que se celebrarán en 2028. El alcalde había anunciado que aspiraría formalmente a la presidencia pocas semanas antes de ser detenido, acusado de corrupción. Además, un tribunal ha dictaminado que deberá permanecer entre rejas hasta la celebración del juicio, lo que implica que el alcalde pasará meses, quizá años, en prisión. El ayuntamiento, donde el CHP tiene mayoría, elegirá un alcalde sustituto el 26 de marzo. La detención de İmamoğlu ha desencadenado las mayores protestas registradas en Turquía en más de una década. Las autoridades han detenido a más de 600 personas desde el pasado viernes. Se han prohibido las protestas políticas en Estambul, la capital, Ankara y la tercera ciudad en importancia, Esmirna. Y se prohibirá entrar y salir de Estambul a las personas sospechosas de trasladarse para participar en manifestaciones. La crisis política ha hecho revivir el temor de los inversores internacionales, que había retornado con cautela al marco turco desde que el presidente Erdogan abandonase la política monetaria heterodoxa y su particular batalla contra los tipos de interés. La lira turca sufrió su mayor caída en 2 años y el índice bursátil cayó más de un 16% en los 3 días siguientes a la detención. El Banco Central de Turquía decidió subir por sorpresa los tipos de interés de los préstamos a un día en 200 puntos básicos para intentar calmar las turbulencias financieras. Además, se calcula que el Banco Central ha gastado más de 12.000 millones de dólares en reservas de divisas para intentar defender la lira. Repasamos los datos más importantes del fin de la tregua en el conflicto en Oriente Medio. El 18 de marzo, Israel reanudó la ofensiva militar con intensos bombardeos sobre Gaza, poniendo fin a la tregua de los últimos meses. De acuerdo a las autoridades sanitarias de la franja, en los 18 meses de conflicto han fallecido más de 50.000 palestinos, alrededor del 2,5% de la población. La mesa de diálogo está a día de hoy completamente rota. En declaraciones a medios de comunicación, el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, señaló que a partir de ahora las negociaciones solo tendrán lugar bajo el fuego. La reanudación de los ataques han desembocado en nuevas manifestaciones en contra del gobierno, en la que los protestantes han exigido que se priorice el regreso de los rehenes por encima de la derrota total de Hamás. El fin de la tregua se produce en un momento especialmente controvertido después de la sustitución de Ronen Bar, jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia y seguridad interna de Israel. El cese, por primera vez en la historia, del máximo responsable del Shin Bet se debió, según Netanyahu, a la pérdida de confianza. Tras anunciarse su destitución, Bar envió una carta a ministros del gobierno asegurando que su salida representa un conflicto de intereses sin precedentes. Y mencionó algunos detalles sobre la investigación interna que está realizando el Shin Bet sobre los fallos de seguridad que propiciaron los ataques del 7 de octubre de 2023. En concreto, se refirió a los presuntos pagos recibidos por asesores cercanos a Netanyahu para promover los intereses de Qatar, considerado uno de los principales simpatizantes de Hamás. En un nuevo giro de guión, el Tribunal Supremo de Israel paralizó el 21 de marzo temporalmente el cese de Bar, después de las alegaciones presentadas por varios partidos de la oposición. Terminamos el repaso informativo en África, hablándoles de las relaciones entre República Democrática del Congo y Ruanda, porque el M23 no acata el intento del alto el fuego. Continúa esa crisis en República Democrática del Congo con nuevos roces diplomáticos y nuevas ganancias en el terreno para los rebeldes del M23. El pasado 18 de marzo se deberían haber reunido los presidentes de República Democrática del Congo y Ruanda y
y los líderes del M23 en Luanda, con el fin de mantener conversaciones para la paz bajo el auspicio de João Lourenço, presidente angoleño y mediador de la Unión Africana en el conflicto. La mera celebración de esta reunión suponía un importantísimo avance, ya que era la primera vez que Félix Tshisekedi, el presidente congoleño, accedía a reunirse con el M23, considerando hasta ahora que Ruanda era quien está detrás de los rebeldes y con quien realmente debía conversar. Finalmente, el encuentro no se celebró, ya que el M23 decidió retirarse en protesta por las sanciones que la Unión Europea impuso un día antes. Las sanciones también incluyen a dirigentes militares ruandeses, lo que ha llevado a Kigali a romper relaciones diplomáticas con Bélgica. No obstante, apenas un día más tarde, Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, se vieron en Doha. La reunión, celebrada en estricta confidencialidad bajo el patrocinio del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, concluyó con una petición conjunta y pública de un alto el fuego inmediato e incondicional. Esta decisión no ha sido acatada por el M23, que ha continuado avanzando hacia el oeste de República Democrática del Congo y ha tomado la ciudad de Walikale. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.